Bueno, listo. Muy buenas noches para todos. Bueno, este video del día de hoy vamos a tener dos aspectos importantes. El primero es que vamos a maquetar la estructura HTML en donde vamos a ubicar los 12 principios de animación de nuestro personaje. Y la segunda es que vamos a realizar el proceso de animación de esos 12 principios. Vamos a ver cuántos principios alcanzamos a realizar, pero la idea es que precisamente estos principios queden consolidados y queden finalizados. ¿Listo? Entonces, bueno, les doy la bienvenida a este nuevo video tutorial. Este video tutorial es una de las bases fundamentales para el proceso de animación que llevamos en el desarrollo o diseño de personajes, y este proceso pues lo van a ver ustedes a continuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos inicialmente? Bueno, necesitamos primero Visual Studio Code. Visual Studio Code es una herramienta que nos permite codificar en código HTML. Vamos a realizar precisamente una maqueta en HTML en Bootstrap para poder ubicar esos 12 principios de animación. Y posteriormente, luego haremos el proceso de animación de personajes, del personaje en los 12 principios de animación. ¿Con qué herramienta puntualmente? La herramienta de formación de activos que viene con Animate como tal. Entonces, les doy la bienvenida. Eso es lo que necesitamos. Bueno, básicamente los software que necesitamos es Visual Studio Code, Illustrator y Animate. Esos tres para poder trabajar. Entonces, bueno, manos a la obra. Entonces, estoy aquí en mi Visual Studio Code. Esta es la interfaz de Visual. Ya ustedes las conocen. Los que no la conozcan, pues bienvenido. Esta es la interfaz. Aquí le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir New File. Y aquí en New File, fíjense que en la parte superior nos va a aparecer Text File Boolean. Entonces le decimos Text File Boolean, perfecto. Ahí ya tenemos un documento de texto que vamos a guardar primero para comenzar a trabajar la maqueta de los 12 principios. Entonces le decimos guardar como, o sea, Save As. Aquí vamos a poner una ubicación estratégica. Recuerden que tenemos que saber dónde tenemos nuestros archivos para que tengamos pues una buena ubicación de esto. Entonces voy a hacerlo aquí en la ficha 2469489 que somos actualmente. Le voy a decir aquí crear dentro de ella una carpeta. Esta se va a llamar 12 principios. Así se va a llamar la carpeta, 12 principios. Todo pecadito. Recuerden que cuando estamos codificando en HTML tenemos que manejar el sistema camel case o el sistema de minúsculas. Entonces le decimos crear, ahí creamos la carpeta y perfecto. Aquí vamos a poner nuestro primer archivo que se va a llamar index y acá le decimos index y vamos a buscar la extensión HTML. A ver si la encontramos. HIJ. Fíjense aquí, HTML. Entonces le decimos index.html, le decimos guardar. Perfecto, ya tenemos la estructura HTML del archivo. Luego vamos a ir a internet y aquí en internet vamos a buscar más puntualmente lo que es Bootstrap en español. Si ustedes gustan, simplemente ponen, filtran en Google documentación de Bootstrap en español. Recuerden que Bootstrap es un framework que nos permite maquetar código HTML y CSS de manera eficiente, responsive, adaptable y estandarizada. Entonces fíjense que acá lo tenemos ya en versión en español. Fíjense que nos dice empezar o descargar. En este caso lo que vamos a hacer es darle clic aquí a empezar y en la introducción, al leer la introducción, lo que necesitamos comprender primero es la plantilla de inicio. ¿Qué es la plantilla de inicio? Pues la maqueta base que tiene Bootstrap para nosotros como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a elegirla. Miren, la maqueta básica es esta. Miren, plantilla de inicio, esta que dice acá. Asegúrate de configurar tu página con los últimos estándares de diseño y desarrollo. Esta es. Entonces le decimos aquí, copy to clipboard, copiamos. Luego vamos a Visual Studio Code y pegamos esa estructura de código. ¿Qué necesitamos modificar primero para que nuestra estructura de código pues quede bien? Primero, pues recuerden que el primer atributo de HTML, el cual es language, aquí lo podemos modificar para que no nos vaya a aparecer nuestra página en un idioma distinto al que no sea el nuestro, el cual es español. Entonces le decimos en es, listo. Aquí le decimos español.
Perfecto. Ahora, revisemos qué más requiere Bootstrap. Fíjense que Bootstrap aquí en el head tiene un acceso a una etiqueta link que nos permite llamar las librerías CDN de Bootstrap. O sea, ahí está conectándose a Internet para que nos suministre todo lo que son los estilos y la maqueta como tal de CSS. ¿Listo? Esto ya lo habíamos visto en otras oportunidades, así que pues ustedes ya lo saben. Entonces, bueno, aquí en el title, aquí en la etiqueta title, que hace parte de la etiqueta head, vamos a decirle principios de animación. En mi caso sería principios de animación de Pack. Principios de animación de Pack. ¿Quién es Pack? Pack es pues mi personaje. Y acá tenemos un pequeño título. Ese título lo podemos dejar. Perfecto. Le vamos a decir principios de animación. Recuerden que aquí tenemos que tener ortografía, porque esto es lo que se va a escribir. Principios de animación de Pack. ¿Listo? De Pack. Perfecto, entonces ya tenemos eso y en la parte final de toda la estructura de código de Bootstrap tenemos el script que también conecta al JavaScript de la librería CDN de Bootstrap como siempre lo hemos hecho. Listo, ya tenemos eso, vamos a guardar, pero vamos a empezar a estructurar o a crear la estructura. Espero que ustedes recuerden en mis clases de código cómo maquetábamos una estructura de Bootstrap a través de un sistema de columnas que recuerden que el sistema que trabajamos es Flexbox y que tiene una estructura base como tal. La estructura base como tal es contenedor, fila, columna, ¿sí? Y eso en inglés sería container, row y call, ¿sí? Entonces lo que hacemos es primero crear una división o una div, que en este caso tiene que ser, por ejemplo, una div que va a tener una clase container, ¿sí? Va a tener esa clase container y lo que pase dentro de ella va a definir primero las filas. ¿Qué vamos a hacer? Como son 12 principios de animación, vamos a hacer una fila que se divida en 3 columnas. Por ende, vamos a hacer la primera fila. Entonces, ¿cómo sería la primera fila? Pues aquí podemos utilizar un sistema de abreviación de código que es muy popular, el cual se llama Emmet. Entonces, Emmet es para poder llamar, cómo llamar, por ejemplo, una clase fila. Entonces, aquí simplemente para llamar una clase fila le ponemos punto row, ¿sí? Punto row. Luego le decimos que tenga un hijo que va a tener una distribución. Él va a tener un hijo, y aquí para decirle que tenga un hijo es menor que, perdón, es mayor que. Y luego ahí sí ponemos el nombre de la clase del hijo. Entonces la clase sería call guión, si estamos diciendo que son 12 principios de animación y que una fila tiene 3 columnas, y recuerden que Flexbox se maneja a 12 columnas, entonces sería call 4, ¿cierto? Porque 4 por 3, 12, ¿cierto? Entonces, call 4, le decimos enter y fíjense, ahí ya creó la estructura. Bueno, aquí quedó un poquito raro, pero no importa, pues ya sabemos que es una div que va a tener una clase call-4 y le podemos decir de una vez por la cantidad de columnas. 4 por 3, 12, entonces 3. 4 por 3, black, y ya tenemos 3 divs de call 4, ¿sí? Eso es Flexbox, eso está en los videos. Recuerden que aparte del canal del profe J. López, también hay un canal que se llama Pack Gráfica. Ahí en el canal Pack Gráfica ustedes pueden ver videos en donde precisamente ustedes han estado en esos videos y han estado presenciando cómo hemos trabajado el aspecto de Flexbox como tal. ¿Listo? Entonces aquí no quiero detenerme en este tema muy puntualmente, pero lo que quiero que sepan es que, por ejemplo, voy a decir, aquí va a haber un principio. Entonces voy a hacer un título, o sea, H1, y aquí voy a decir principio de animación 1. Principio, pongámosle 1. Listo, entonces voy a copiar exactamente esto mismo en las otras divs. Principio de animación 1 y principio de animación 1. Listo, entonces acá tenemos principio de animación 2, principio de animación 3, ¿cierto? Entonces tenemos 3 principios, perfecto, y ya tenemos una fila. Entonces ya tenemos una fila con 3 principios. Vamos a copiar la fila y vamos a duplicarla para hacer la siguiente fila. No tenemos que volver a escribir el código. O bueno, si ustedes lo quieren hacer, pues claro, es bueno hacer una práctica con respecto a lo que es lo que estamos haciendo. Entonces ya tenemos la siguiente fila, la cual es principio de animación 5, luego, perdóname, 4, aquí sería 4, luego acá sería 5,
luego acá sería 6. Listo, ya tenemos 6, entonces vamos a copiar estas dos filas de una vez, estas dos filitas. Ahí se nos dañó el cable, pero no se preocupen, recuerden que esto va a quedar grabado. Y luego vamos a nombrar estos como principio 7, principio 8, principio 9, luego 10, luego 11 y luego 12. Listo, ya tenemos los 12 principios, los espacios de la maqueta de los 12 principios de animación. ¿Me puedes hacer un favor, Cristian? De todas formas, desconecta y vuelve a conectar, a ver si nos vuelve a proyectar ahí. ¿Listo? Mientras eso, démosle command S, o sea, guardemos, ¿listo?